Bendiciones, gracias por estar con nosotros en este canal, en esta comunidad. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un grato placer poder llegar a sus vidas, poder compartir con ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma. Y de verdad que nos sentimos agradecidos del Señor, que nos permite de alguna manera llegar a sus vidas a través de este medio, a través de este canal del pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre un placer. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo, compartir este contenido, comentarlo también, dar su opinión. Y también le invito a que participe del interactivo con el pastor Almanzar que se transmite en vivo y allí poder pues interactuar con nosotros de manera directa lunes, jueves y sábado a partir de las 9 de la noche, hora República Dominicana. ¿De qué yo quiero hablar en el día de hoy? Un tema interesante, un tema que siempre se ha tratado, quizás podríamos decir, y que a la luz de la Biblia, pues se muestran muchos detalles sobre prácticas que podríamos asociar al satanismo, pero que de manera normal la persona no lo ven como una religión, en el caso del satanismo. Sin embargo, lo que muestra todo lo que tiene que ver con estas prácticas satánicas es que no solamente el satanismo es una religión, sino que el satanismo tiene diversas ramas de prácticas diferentes. Algunos creen que todo el satanismo es adoración al diablo o a Satanás, y no siempre es así, de manera teísta. O sea, hay personas que practican hechicería, la brujería o cualquier práctica de este tipo sin adorar a Satanás como un Dios, simplemente buscando poder y tratando también muchas veces de engañar a las personas, en el caso de los agoreros, adivinos, siempre pues con magia, con sutilezas y muchas cosas que pueden implementar, pueden engañar y manipular a mucha gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de satanismo, la gente de manera normal, de manera común, eh, piensa en lo que es el pacto de sangre, en lo que es la venta del alma al diablo y ese tipo de cosas. Sin embargo, no todo el que sea satanista o el que practique satanismo ha hecho un pacto de sangre o ha vendido su alma a Satanás o al diablo, pero sí practica de alguna manera algunas acciones, algunos actos contrarios a lo que es lo establecido en la ley de Dios y por lo tanto, de alguna manera, enfrentan incluso todo lo que tiene que ver con Dios. Y ahí podríamos hablar del ateísmo, por ejemplo. La gente no ve al ateo como un satanista. Sin embargo, la palabra diabolos o Satanás, cuando usted va a buscar etimológicamente su significado, va a encontrar que la palabra significa el adversario, el contrario, el opositor. Escúcheme bien. Y estamos hablando del diablo o de Satanás, que sería en la Biblia la serpiente antigua, como la Biblia lo muestra. Entonces, de repente estamos hablando de un adversario, de un contrario, de un opositor. Entonces, todo el que se opone de alguna manera a las cosas de Dios y adversa los principios bíblicos y establecidos por la palabra, se constituye en un espíritu del diablo, en un hijo de Satanás de alguna manera, en un representante de este, porque representa lo que él significa como tal. Entonces, Satanás es un opositor, el diablo es un adversario, un contrario a Dios. Y todo el que se va por esta tangente, por esta línea, pues se constituye en lo mismo, de cierta forma. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del satanismo y hablamos ya de tiempos más modernos, podríamos hablar, por ejemplo, de Anton LaVey, que es muy conocido, ya falleció, un satanista que creó una iglesia en Estados Unidos y constituyó el satanismo como una religión, que lo es. El satanismo es una religión,
En algunos casos se adora al diablo, se adora a Satanás. En otros no, como le mencionaba. Entonces, incluso creó la Biblia satánica. Y mucha gente, pues, de alguna manera, eh, se unió a ese pensamiento diabólico y satánico de adorar a Satanás, de contradecir a Dios y de hacer rituales y celebraciones religiosas invocando o de alguna manera ofreciendo sacrificios al diablo. Esto no es nuevo, para nada. En la Biblia encontramos sacrificios a Satanás, donde se pasaban a los niños por el fuego, a deidades paganas, a Molot, a Baal, donde habían sacerdotisas de Baal que practicaban satanismo, pero no solamente en adoración o sacrificio a Satanás, también en orgías, en depravaciones sexuales. Allí también había práctica satánica. Entonces, nos encontramos hoy en día también con este tipo de práctica y usted va a ver que el satanismo va más allá incluso de la religión y de la adoración a Satanás. En la pornografía, de alguna manera, se llevan a cabo rituales satánicos contra lo dispuesto por Dios y adversan la naturaleza. Y por eso usted ve que la Biblia dice que Dios entrega, por ejemplo, a ciertas personas una mente reprobada para hacer cosas que no convienen a causa de su extravío. ¿A dónde se extraviaron? Se extraviaron a contradecir a Dios, a oponerse a Dios, a no reconocer a Dios como tal, habiéndolo conocido incluso. Entonces nos encontramos con una sociedad donde la hechicería, el satanismo, la brujería está en todas partes. Que estas prácticas que de alguna manera son oscuras, tenebrosas y sobre todo que llevan a la gente a la perdición, se practica hoy en día. Cuando hablamos del satanismo, hablamos de Satanás, tenemos también que hablar del infierno. Un término que ha sido tergiversado también, por muchas razones podríamos decir. A la luz de la Biblia, cuando surge la palabra infierno, originalmente es hell, y luego se le agrega otra L, hell, que significa, de cierta forma en el lenguaje sajón, infierno. Y luego vemos entonces que aparece en el griego la palabra Hades o en el hebreo la palabra Seol. ¿Qué significa Seol o Hades? Esta palabra significa tumba o lugar de los muertos, morada de los ángeles caídos y así por el estilo. Sin embargo, también surge la palabra Gehenna. La palabra Gehenna es la que Jesús utiliza cuando habla de que el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. Porque el Gehenna era un vertedero, era un lugar donde se vertían los desperdicios y donde se arrojaban los cuerpos de los delincuentes que no eran sepultados como forma de deshonra. Y en ese lugar, Gehenna, el fuego siempre estaba encendido para consumir los desperdicios de la basura. Y por lo tanto, como había cosas orgánicas, animales o personas, como decía hace un momento, entonces también el gusano estaba allí. Pero nosotros tenemos que entender, y se hablaba de que en el Gehenna reinaba Moloch, una deidad pagana demoníaca. Cuando se hablaba de Beelzebú, por ejemplo, Beelzebú es el príncipe de los demonios y de la mosca. Y también tenía algo que ver con esto del Gehenna, donde la mosca pues ponía sus huevos y luego viene el gusano. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el lenguaje castellano, a ver las traducciones y el significado a nivel etimológico de la palabra, tanto de infierno como de Satanás o del diablo, empezamos entonces a ver cosas muy diferentes a las que de alguna manera la gente puede asimilar. Entonces, hablando del satanismo, el satanismo no hace referencia tanto al infierno, ni al amor, ni a una vida en cierta forma religiosa, pero sí de prácticas que llevan a la gente de cierta manera a tener una enajenación
en cuanto al sentido de la creencia o de la fe, porque su mente se entenebrece. Y entenebrecida su mente, pues no pueden distinguir, sino que simplemente hacen uso de su supuesto libre albedrío que la gente considera que tiene. Sin embargo, lo que hay realmente es una esclavitud. Son esclavizados como esclavos de Satanás, son poseídos por los demonios y como posesión demoníaca el resultado es las orgías, la fornicación, los asesinatos, los homicidios y una serie de situaciones que se dan el engaño a través de las consultas, la hechicería, la brujería, la magia, la adivinación, etcétera. Entonces la gente se va envolviendo. Algunos consiguen riquezas materiales, algunos pueden engañar y manipular y extorsionar a mucha gente. Y la gente a veces cree que el poder satánico tiene algún nivel de comparación con el poder de Dios y eso es inaudito. Por eso muchas veces cuando escuchamos a creyentes o cristianos hoy en día que antes de venir a los pies de Cristo practicaban lo que es la hechicería o la mal llamada brujería, que es una palabra antibíblica, pero sobre todo con un significado muy diferente al satanismo o a las cosas diabólicas, que yo lo he mencionado en otras ocasiones, la palabra brujo o bruja lo que significa es empoderada. Entonces no significa nada que tenga que ver con la práctica de la hechicería, de la adivinación, del agorero, del medium, que es lo que aparece en la Biblia, magos, adivinos, hechiceros, esas son las palabras que la Biblia refiere, que tienen un significado específico. Entonces, el Satanás se ve en el satanismo no de una manera antropomórfica como la muestra quizás el marketing, vamos a decir así, de el espiritismo, de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el antropomorfismo que se muestra en Satanás es que tiene pezuñas, que tiene cuernos, que tiene un tridente, que es de color rojo, que es un macho cabrío de cierta forma, pero de una manera caricaturesca. La Biblia representa como un macho cabrío a Satanás y se habla del macho cabrío, pero como macho cabrío no se está hablando necesariamente de una figura que tome forma en ese sentido, sino en la característica de lo que esto representa, quizás en su rebeldía, en su desobediencia y también en su oposición a Dios de alguna manera, en establecer ciertas cosas sin el consentimiento de nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos de todo esto, también caemos al tema de los demonios. Y hablando de los demonios, entonces vamos a ver cómo la gente son poseídas o cómo la gente comete ciertas transgresiones hacia la ley de Dios a través del poder demoníaco. Sin embargo, hay cosas que son atribuidas a los demonios cuando es nuestra propia carne que nos induce a hacerlas. Ejemplo, Gálatas habla de que la carne es nuestro propio cuerpo y que la carne es el mayor foco de tentaciones por la que no podemos arrojar de nosotros a Satanás y valernos de ella de cierta forma, porque somos tentados. Pero la tentación de la carne, cuando nosotros leemos en la Biblia, dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, atraído y excitado por ella. Eso dice el libro de Santiago. Entonces, hay una situación en nuestra carne, como decía el apóstol Pablo, que de repente la ley del pecado está en nuestro cuerpo. Entonces, la tentación de la carne proviene de la concupiscencia del hombre, de los deseos desenfrenados. Entonces, de cierta forma, el pecado está en nosotros para llevarnos a seguir pecando, pero no necesariamente hay una influencia satánica, sino un pecado que la gente llama pecado original que se establece en nuestro cuerpo. Y es el error, que es la definición del pecado del griego, del arameo y de cualquier otro idioma que especifica a nivel teológico lo que esto significa. Errar al blanco, error, eso es el pecado o transgresión de la ley de Dios ya en un concepto más teologal o teológico. Entonces, cuando hablamos del satanismo, tenemos que entender muchas cosas. Hoy se ha vendido un satanismo, y yo le decía que la gente refiere poder y dan testimonio tan poderosos como no encontramos de personajes bíblicos. Y cuando usted escucha esto, en el caso mío, pues entonces yo le presto atención. ¿Cómo puede ser que un satanista, un practicante de la brujería, como le llaman, vuelvo a decir entre comillas, brujería, o la hechicería, la práctica del satanismo,
con un poder sobrenatural más allá de lo que Dios muestra en hombres de Dios llenos del Espíritu de Dios. Eso para mí es imposible. Que pueden haber situaciones que se dan en este mundo de las tinieblas, claro que sí, que Satanás tiene poder y puede interferir en algunos casos para hacer cosas en la humanidad, sin lugar a dudas, que los demonios poseen a las personas para hacer muchísimas cosas, a veces hasta extraordinarias. Eso también sucede. Pero nunca yo voy a asimilar que ningún hijo del diablo, ningún satanista, ningún usado por Satanás, practicante de cualquier tipo de religión satánica, llámese como se llame, o práctica espiritista, va a tener más poder que un Moisés, que un Josué, que un David, que un Jesucristo, que nuestro Señor Jesús. Para mí eso es inaudito. Y respeto los testimonios de las experiencias de vida de cada quien. Pero a veces, como decimos en Dominicana, le ponen un poco de sopita. Le ponen como un poquito de sazón. Entonces la gente está confundido con el satanismo. Y la gente cree que para ser satanista hay que tener cierta característica o para ser hechicero o brujo. Y la gente está esperando a la persona con el tabaco y el pañoleto la pañoleta roja en la cabeza. O el incienso. Para decir ese es un hechicero, es un brujo, es un satanista. O están esperando el sacrificio de sangre. Sin embargo, hay muchas personas que son hechiceros y no tienen esa característica. Porque hechizar es de alguna manera encantar a alguien y llevarlo a cierta idolatría y a cierto desenfoque al pecado. Que es lo que vemos con ídolos que no son necesariamente practicantes de una manera pública del satanismo, pero que pueden ser ídolos de muchísima gente, de millones de personas. En la música, en el arte, en muchísimas cosas, en la política, donde la gente adora a esa persona, donde la gente le rinde culto a esa persona y donde la gente obedece y hace lo que esa persona dice muchísimas veces. Son hechizados. Igual la magia y otras cosas como la adivinación que se hacen de manera natural en el televisor, en los medios de comunicación, en las redes sociales, con la lectura de la carta, lectura de taza, horóscopo, etcétera. Cartomancia, todas esas prácticas esotéricas y prácticas diabólicas que desvían a la persona de la real, de la realidad, de la real vida espiritual, que no se encuentra en la adivinación ni en el sacrificio, que no se encuentra en las prácticas diabólicas o satánicas. Entonces, el satanismo siempre ha tenido su representación y es practicada por muchos que son inducidos por el diablo y por otros que tienen debilidades y que por lo tanto son tentados y llevados al pecado. Entonces, es una religión el satanismo sin lugar a duda. Su principal ídolo o dios es Satanás. Y digo Dios en el sentido de que le brindan la adoración, el culto en algunos casos. Se llevan muchos rituales a cabo y quizá en otra ocasión podríamos hablar de la misa negra, de los sacrificios que se hacen, los pactos satánicos, la venta de las almas al diablo, cómo se realizan, cómo se llevan a cabo hechicerías para hacerle daño a las personas, trabajos de brujería, etcétera. Eso sería en otra ocasión quizás. Pero por el momento es bueno aclarar los términos y entender ciertas cosas. La gente tiene muchas cosas en su mente que a veces no es como piensan, sino que la Biblia muestra las cosas de una manera muy clara y muy precisa. Y hablábamos del infierno, hablábamos de Satanás y también de los demonios, como algunos de los casos que a veces son confundidos y que a veces no se entienden cómo operan. El demonio es un espíritu que no tiene cuerpo, inmundo, o sea que no es de este mundo, no tiene forma de tener un cuerpo para habitar aquí y tiene que entrar en personas que le abran brecha a Satanás. Y eso Satanás lo puede hacer. Y a través de ahí lo gobierna y puede llevar a cabo pues las ataduras y llevar a otros a esclavizarse al pecado y también a ser dañados por esto. Yo soy su hermano pastor Víctor Almanzar. Esperemos que usted pueda romper con todo lo que pueda llevarlo a usted a desviarse del propósito de Dios
Aquellos que quieran renunciar a cualquier práctica hechicera, idólatra, satánica, cualquier pacto de sus padres, antepasados, también usted puede romper con ellos. Aquellos que estamos en el camino del Señor, tenemos que seguir orando por aquellos que están encadenados y atados al pecado. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes y les recomiendo y quiero solicitarle que siga apoyando esta plataforma. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo. Siempre tenemos contenido nuevo toda la semana. Comparte este contenido, dele like, dele me gusta, coméntelo y siempre tratamos de responder sus comentarios. También hemos abierto un nuevo canal que es el Cristiano Cuántico o Cristiano Cuántico, así aparece en YouTube. Un canal de ciencia y religión, muy interesante. También le invito a que se suscriba a ese canal. Para mí un placer compartir con ustedes, nos veremos en una próxima. Soy su hermano Pastor Víctor Almanzar. Bendiciones.